Muy bien, y en esta oportunidad estamos en comunicación una vez más con Janina Lojo. Ella es experta en comercio exterior, en finanzas, en SEO, en la consultora Lojo y es máster además en finanzas. Vamos a hablar un poquito sobre la situación económica del país y sobre todo un tema que la otra vez dejamos abierto, que tiene que ver con las importaciones, el impacto positivo, negativo que tiene sobre nuestro país. Janina, ¿cómo estás? Roberto te saluda. Hola, ¿qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por tu tiempo, como siempre. Hay en las últimas horas, ¿no? La noticia tiene que ver con este movimiento que se está dando en el dólar. Incluso hace un ratito pasábamos un audio del presidente que estuvo ayer en el streaming de Alejandro Fantino, en donde decía un poco en chiste que cuando le preguntan por el dólar y si sube y si baja, él dice flota, está flotando el dólar. ¿Vos qué es lo que ves con respecto al dólar? ¿Cómo ves la situación actual y qué impacto puede tener sobre las importaciones? Bueno, a ver, sí, el dólar flota, eso es verdad. Y es así, y va a seguir flotando porque lo que tenemos es un sistema de bandas, por lo cual es normal que dentro de esas bandas veamos al dólar en un momento cotizando quizás más cerca de la banda superior y en otros más cerca de la banda inferior. Ujú. Y eso no nos tiene que preocupar porque lo que te hace la banda es darte cierta previsibilidad. ¿Qué significa esto? Que si a mí vos me decís que el techo es, como está ahora, en 1450 y que si quisiera pasar ese techo, lo que va a hacer el Banco Central es intervenir, yo sé que nunca voy a poder pagar un dólar más de 1450. Ujú. Entonces, a la hora de proyectar, a la hora de armar, a armar costos, armar precios, yo tengo cierta previsibilidad, que es mi techo y mi piso. En cuestión de particularmente el movimiento que estamos viendo ahora, esto responde a un conjunto de factores que podemos mencionar. El factor estacional, segundo semestre hay una baja, ¿sí?, de lo que es la oferta, porque Ujú. hay menos liquidación de exportaciones, y justo en julio vas a tener una suba de la demanda por dos elementos que son claves. Uno es cobra aguinaldo y todavía hay gente que tiene capacidad de ahorro en la Argentina. Además, ahora se puede comprar sin límite en el mercado oficial. Las personas pueden agarrar y convertir su sueldo en dólares, ¿sí? Sí. Y la otra es que hay una salida muy importante de argentinos al exterior por el hecho de que es el receso invernal. Entonces, hay una demanda para cancelar esos gastos que la gente tiene. Entonces, tenés combinación de menos oferta y más demanda. Ujú. El segundo semestre suele haber también más demanda de dólares para las importaciones, entonces ahí tenés también, se van conjugando varios factores. Súmale a eso que nos acercamos a octubre. ¿Sí? Y al acercarnos a octubre, esto empieza a meter el ruido electoral que hay siempre en cualquier año electoral, que hace que muchos inversores desarmen sus posiciones en pesos y se vayan pasando a dólar. Ujú. Y nosotros pensamos en octubre, que son las nacionales, pero antes, en la provincia de Buenos Aires, tenemos las elecciones provinciales que son en septiembre. Entonces, como que el escenario electoral se nos empieza a acercar cada vez más. Y finalmente tenés el tema de las LEFI, el desarme de estos instrumentos que tenía el Tesoro, que generó que hubiese un excedente de pesos en el mercado que en un principio se trasladó inmediatamente al dólar y ahí fue donde el Tesoro salió con una licitación de último momento. Ayer tomó la decisión el Banco Central de subir el encaje para captar ese excedente Ujú. de dólares que está en el mercado. La pregunta acá Explica más importante. un poquitito nada más de qué se trata las LEFI, porque en general quizás los oyentes no están tan interiorizados con estos instrumentos en particular. De manera sencilla, ¿no? Algo cortito sobre las LEFI. A ver, básicamente el nombre, o sea, LEFI lo que nos dice que son letras Letras, fiscales de claro. liquidez, Ujú. ¿sí? Es un instrumento financiero que lo que hacía era traspasar pasivos remunerados del Banco Central al Tesoro Nacional. Ujú. Estas eran utilizadas mucho por las entidades financieras y al desarmarse lo que hizo es que las entidades financieras tuvieron que salir a buscar financiamiento en otros instrumentos, por eso también vimos la suba de las tasas, Bien, 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 bien. ¿sí? Eso es importante porque empieza a explicar por qué empezaron a subir las tasas, por qué se encareció de nuevo la toma, los préstamos que uno mira el costo de un préstamo, lo ve, lo tiene delante y ve cómo están la inflación y no entiende, pero Claro. no tiene ni idea.
eh, ¿cómo puede ser este descalce? ¿Sí? Ujú. Porque realmente hay un enorme descalce. Y preocupa porque si vos tenés una inflación que está corriendo y se proyecta que no va a superar el 30%, pero tenés costos financieros totales que superan el 100%, ahí hay un ruido y hay un problema para todo el mercado y para los particulares, ¿sí? Porque eso también afecta al consumo. Ahora, te llevo, Janina, para los que se enganchan recién, con esta entrevista súper interesante que estamos teniendo. Estamos hablando una vez más con Janina Lojo, ella es experta en comercio exterior y en finanzas, y te llevo a ese terreno porque tiene que ver un poco con esta discusión que no es de ahora, es histórica en Argentina, ¿no? El hecho de decir, sí, hay más importaciones que exportaciones, ¿qué es lo que está pasando? Uno mira realmente el último dato, que es el dato provisorio que está en el INDEC, y el dato de junio todavía da un saldo positivo, ¿eh? O sea, hubo más exportaciones que importaciones. ¿En qué nos puede beneficiar o no que haya más importaciones, por ejemplo? ¿No? Porque siempre lo vemos desde el lado negativo, que obviamente tiene la parte del impacto productivo en la producción nacional. ¿Qué es lo que puede llegar a tener de impacto positivo la importación? ¿La innovación tecnológica, el cambio de equipamientos? ¿Cómo lo pensás? Me parece una pregunta súper interesante y te la voy a simplificar para que vos entiendas. Los argentinos importamos, la mayor parte de lo que importamos es para producir. Ujú. Entonces, si suben las importaciones y yo entro al desagregado del INDEC, como vos lo mencionaste en el informe, y veo que el 70% de lo que importamos en la República Argentina son bienes de capital, bienes intermedios, o sea, bienes que se utilizan para transformar y producir otros bienes, Ujú. partes y accesorios para esos bienes de capital, insumos y materias primas, entonces digo, bueno, esto significa que en algún punto, ¿sí? En algún punto, la industria se está empezando a mover, Ujú. Bien, bien, bien. ya sea para abastecer el mercado local o para después darse vuelta y exportar. Es un círculo virtuoso el del comercio exterior. No se puede tener un país donde vos produzcas, exportes, pero no importes. No existe ese país. Vos necesitas, porque nadie es autosuficiente, nadie tiene todo en el mundo, nadie, ningún país tiene todo como para poder producir. Ujú. Y ese pensamiento de que yo necesito cerrarme para poder tener una industria fuerte, se aplicó durante mucho tiempo y el resultado es que no tenés ni una industria fuerte y tenés consumidores pagando un montón de ineficiencias de mercado. ¿Qué serían ineficiencias? Estás pagando un sobrecosto. Estás pagando el doble o el triple por un producto que en el resto del mundo se paga la mitad, un Ujú. tercio, un cuarto. Entonces, le estás quitando poder adquisitivo a la gente, estás evitando que la gente pueda comprar otro tipo de productos o que se desarrollen otro tipo de cadenas de valor. Y te sumo más, el cierre de la economía desincentiva las inversiones. Y si se desincentivan las inversiones, generamos menos empleo. ¿Y el que tiene que generar el empleo, quién es? El sector privado, porque es el que lo sostiene. Ahora, Janina, la idea de la sustitución de importaciones, ¿no? Que funcionó en un determinado momento geopolítico incluso, ¿no? De todo el mundo, de lo que estaba sucediendo en nuestro país, en la región, en el mundo. Esa idea quedó antigua, es una idea que se puede seguir aplicando, es una idea que lo que genera son estas distorsiones que vos estás mencionando. ¿Cómo lo ves? Hablar de esto justo en este momento en el que Donald Trump acaba de imponer los nuevos aranceles parece gracioso, no lo es, pero a ver, la industrialización por sustitución de importaciones fue una idea, una corriente de pensamiento económico que se aplicó en el siglo pasado Ujú. y que la verdad no dio realmente resultados positivos. Hay opiniones encontradas, hay quienes dicen, no, sí, porque en un lugar logró que se desarrollara Ujú. una industria. Sí, pero para desarrollar esa industria sacrificaste otras 20 industrias. Japón lo intentó aplicar en su momento, estamos hablando de Japón, bajo el concepto de decir, bueno, cierro todo, desarrollo una industria y la abro para que compita. ¿Y sabés qué le pasó cuando abrió? La industria fracasó en la competencia internacional. ¿Por qué? Porque al no estar expuesto, cuando lo expusiste, había un montón de aristas que no había Claro. considerado esa industria. Sí, sí, Y sí. se Esta idea de diciendo, cazar en un zoológico, ¿no? Que generalmente se suele mencionar.
Vos lo que tenés que asegurarte es darle las mejores condiciones a la industria desde lo que sería la capacidad que tiene el Estado de políticas públicas a través de lo que serían políticas fiscales, políticas laborales, el desarrollo de infraestructura. Vos lo que le tenés que dar son las mejores condiciones para que pueda salir a competir. No lo tenés que aislar de la competencia. Tenés que bajarle desde lo que te compete todo lo posible los costos para que pueda ser eficiente en la producción y al ser eficiente pueda vender, ¿sí? Y tampoco vas a poder desarrollar todas las industrias, Muy bien, porque sí. tenés que permitir la diversificación y vas a tener que aceptar que en ese intercambio, si vos le querés vender al resto del mundo, le vas a tener que comprar también al resto del mundo. Janina, te agradezco enormemente, como siempre. Un placer charlar con vos y toda la información que nos brindaste, además de tu tiempo, por supuesto. No, al contrario, un placer como siempre. Un Buen fin de abrazo semana grande. para todos. Igualmente para vos. Ahí estaba, Janina Lojo, ella es experta en comercio exterior y en finanzas, es CEO de la consultora Lojo y es máster en finanzas.